Buenos días a todo el mundo, mi nombre es David Scors, bienvenidos al curso de agujeros negros y estrellas de Planck que tenéis disponibles en mi canal. Estamos ya en la lección 12 y vamos a hablar sobre un tema muy interesante porque facilita el estudio de muchas cosas, los agujeros negros generalizados. Si os interesan estos temas y queréis recibir notificaciones cada vez que suba una lección de este curso o de otros cursos en el canal, os invito a suscribiros a mi canal pinchando en el ratoncito que veréis aparecer aquí a la derecha en vuestras pantallas. En las lecciones anteriores vimos varias cosas, ya que hemos estudiado muchas cosas sobre agujeros negros. En las más recientes estudiamos el colapso gravitatorio, cuáles son las condiciones por las cuales los objetos colapsan dando lugar a un agujero negro, al menos refiriéndonos a los agujeros negros de Schwarzschild, que son aquellos que no tienen rotación. También hablamos en algunas de estas lecciones de este curso y también se habla en alguna lección, creo que en la lección del tensor de curvatura de Riemann, en el curso de relatividad general que tengo en el canal, hablamos sobre la curvatura del agujero negro, la curvatura en la superficie de Schwarzschild o en el horizonte de sucesos y también en la singularidad. Y bueno, pues en esta lección vamos a seguir estudiando los agujeros negros de Schwarzschild, que son aquellos que no tienen rotación, ya que son los más sencillos para poder concluir sobre estos objetos tan fascinantes. Tenemos muchos agujeros negros. Tenemos agujeros negros pequeñitos, tenemos agujeros negros supermasivos, pues aquí por ejemplo tenemos un agujero negro, como nos vamos acercando y alejando del agujero, en este caso sería un agujero en rotación, pero bueno, son unos agujeros que en principio podríamos pensar que no tienen características comunes, que no debe ser lo mismo un agujero negro supermasivo con miles de millones de masas solares o un agujero negro pues de 2 masas solares, por ejemplo. Y lo que queremos hacer en esta lección es intentar averiguar si hay algo común entre los agujeros negros que nos facilite su estudio. Únicamente recordaros que para poder aprovechar bien las lecciones de este curso, yo asumo que habéis visualizado antes el curso de relatividad especial de Einstein y el curso de relatividad general de Einstein, ya que los temas que estamos tratando aquí entran dentro de lo que yo considero relatividad general avanzada, aunque intento explicarla de una manera que incluso si tenéis una formación limitada en estos temas, pues podáis entenderlo. Estos dos cursos los tenéis disponibles en el canal y es muy aconsejable que los hayáis visualizado antes de visualizar el curso de agujeros negros. Pues muy bien, pues vamos a entrar a ello. Entonces, para poder estudiar los agujeros negros y cualquier objeto astronómico desde el punto de vista de la relatividad general, lo que tenemos que estudiar es la métrica. La métrica que, como vosotros ya sabéis, si habéis estudiado relatividad o habéis seguido los cursos que tengo en el canal, la métrica nos describe la estructura de un espacio-tiempo en forma de distancias cuadráticas entre dos puntos y es lo que sustituye a las ecuaciones newtonianas típicas de fuerzas igual a masa por aceleración, etc. Y en el caso de la métrica de Schwarzschild, pues tenemos esta estructura, tiene 4 coordenadas, una coordenada temporal, una coordenada radial y luego también tenemos 2 coordenadas angulares que lo resumimos así con un omega al cuadrado indicando que corresponden a la métrica de una esfera. De todos modos, para los propósitos de estas lecciones realmente no tenemos que prestar demasiada atención a esta parte, aunque se explica con mucho detalle en este curso, en las lecciones iniciales. Os dejaré un enlace, sobre todo a la lección de la solución de Schwarzschild, y también en el curso de relatividad especial y relatividad general, que os dejaré también un enlace al final de la lección. Entonces, básicamente tenemos
una función aquí que nos modifica las coordenadas temporales y el inverso de esta misma función que nos modifica la coordenada radial. Y como veis, matemáticamente hay un problema cuando r es igual a 2mg dividido entre c al cuadrado, porque esto se hace 1, esto se anula haciéndose 0, pero aquí, si este radio adquiere el 2mg dividido c cuadrado, que es el famoso radio de Schwarzschild, aquí tenemos 1 menos 1 y esto es indeterminado. De todos modos, si esto supone una verdadera discontinuidad en la función o no, lo veremos en las lecciones siguientes. Pero algo pasa cuando estamos trabajando en el horizonte de sucesos, en el radio de Schwarzschild, porque algo problemático sucede con la solución a las ecuaciones de campo de Einstein que nos describe la gravitación de, por ejemplo, un agujero negro de Schwarzschild. Muy bien, aquí, para poder estudiar qué tienen en común todos los agujeros negros del mundo, lo que hacemos es un proceso de relativización. ¿De acuerdo? Vamos a intentar reescribir esta fórmula de la manera más general posible. Y lo primero que vamos a hacer es sustituir este 2mg c cuadrado por el radio de Schwarzschild. Simplemente lo vamos a indicar de esta manera. Radio con un subíndice S de Schwarzschild, y lo que vamos a hacer es sustituir esta expresión y la ponemos aquí. Y aquí ya la cosa pues queda un poquito más clara. Como veis, este es el radio de Schwarzschild, y cuando nuestro radio de coordenadas, cuando nuestra posición en el espacio es igual al radio de Schwarzschild, esto es 1, esto es 0 y esto también es 0, pero está en el divisor. Bien, no nos preocupemos por el momento, pero vamos a seguir operando esta ecuación para intentar darle más generalidad. Y una de las cosas que se suele hacer, trabajando en relatividad general, es utilizar unidades en las que la velocidad de la luz es igual a 1, que significa lo mismo que relativizar las coordenadas espaciales y temporales dividiéndolas por la velocidad de la luz. Y eso hace que las dimensiones de espacio y tiempo tengan las mismas unidades. Ya no van a tener unidades de metros o de segundos, sino que van a tener unidades de espacio-tiempo, se relativizan. Entonces, las unidades de tiempo van a ser equivalentes a las unidades de espacio y los podemos tratar matemáticamente de la misma manera. Entonces, vamos a trabajar con unidades donde la velocidad de la luz sea igual a 1. Estos se llaman unidades naturales. Y además vamos a hacer otro cambio. Como hemos relativizado el tiempo y el espacio haciendo que la velocidad de la luz vaya a ser 1, también vamos a relativizar la coordenada radial en unidades de radio de Schwarzschild. La vamos a relativizar. Simplemente el radio de Schwarzschild es un número. Lo que vamos a hacer es dividir nuestro radio, nuestra coordenada radial, por el radio de Schwarzschild, y así podemos dar las dimensiones de radio en unidades de Schwarzschild, digámoslo de esa manera. Y lo mismo podemos hacer con el tiempo. Podemos hacer un cambio de coordenadas que solo implica una división, dividiendo la coordenada temporal entre el radio de Schwarzschild y haciendo una especie de tiempo en unidades de Schwarzschild, digámoslo de esa manera, que básicamente es dividir por un número. Pero eso tiene una ventaja, fijaos. Cuando sustituyamos aquí este radio azulito por su versión verde, que va a ser un radio relativo a las unidades de Schwarzschild, va a ser equivalente a este, pero fijaos, el radio azulito va a ser radio de Schwarzschild por el radio verde, y aquí se nos va a simplificar este radio de Schwarzschild. Y algo parecido vamos a obtener cuando sustituyamos por el tiempo, ¿no? Pero vamos poco a poco. Esto es lo que sucede si hacemos este cambio de coordenadas. El radio azul pasa a ser, por multiplicación, el radio de Schwarzschild en amarillo por las nuevas coordenadas relativas en verde. Y este tiempo que teníamos aquí de color amarillo, de la misma manera, porque es un diferencial de tiempo al cuadrado, pero esto es un número,
lo que hacemos es sustituir el tiempo amarillo aquí por su versión de radio de Schwarzschild por el tiempo verde. Y como esto estaba elevado al cuadrado, tenemos que multiplicar esta coordenada temporal por el radio de Schwarzschild al cuadrado. Lo mismo sucede aquí con la coordenada radial. Aquí teníamos un diferencial de r azulito al cuadrado. Si lo sustituimos por su versión verde, nos va a quedar el radio de Schwarzschild al cuadrado, ¿veis?, por este nuevo diferencial de radio de coordenada radial relativa. Y lo mismo nos sucede aquí, lo mismo que ha pasado aquí al sustituir el radio amarillo, el radio azul, ¿vale? Y aquí teníamos un radio cuadrado de color azul y si lo sustituimos nos queda el radio de Schwarzschild al cuadrado por el radio verde con estas coordenadas relativas. Lo único que hemos hecho es un cambio de variables, un cambio de coordenadas. Siempre podemos revertir este cambio de coordenadas, pero es importante que lo veáis. Simplemente supone dividir por un número nuestras coordenadas. Bien. Este se nos simplifica con este se nos simplifica con este y nos queda una expresión así. Fijaos, 1 menos 1 dividido r. ¿Y por qué ahora tenemos este 1 dividido r? Porque en estas condiciones, ahora el radio, la coordenada radial, se da en unidades de radio de Schwarzschild. Por lo tanto, la unidad 1 va a ser el propio radio de Schwarzschild. Y por eso, cuando r sea igual a 1, esto se va a anular, y cuando esto sea r sea igual a 1, esto se va a anular como si fuera el radio de Schwarzschild. Pero fijaos que además tenemos una ventaja. Estos tres componentes de la métrica están multiplicados por el propio radio de Schwarzschild al cuadrado y lo podemos factorizar. Y al factorizarlo nos da un número al cuadrado, que es el radio de Schwarzschild de un agujero negro, que nos multiplica una métrica, fijaos, donde la coordenada radial se da en unidades de Schwarzschild y donde en esta métrica que hay aquí considera que el radio de Schwarzschild es igual a 1. Hemos logrado obtener una métrica unidad de agujero negro, es decir, de un agujero negro donde el radio de Schwarzschild sea la unidad, y multiplicando a esta métrica común de agujero negro, lo multiplica el propio radio de Schwarzschild, como veis aquí, al cuadrado. Por lo tanto, todas las métricas de los agujeros negros son la misma. Están basadas en una métrica unitaria, una métrica común, unitaria de agujero negro que simplemente está multiplicada por el tamaño del agujero negro. El agujero negro unidad multiplicado por el tamaño que tiene el agujero negro que estemos estudiando. La ventaja es que esta métrica es una métrica con unidades de espacio y tiempo que son adimensionales, son números, y muchas veces es más fácil trabajar con esta métrica unitaria de agujero negro que pues con el 2mg, con el radio de Schwarzschild específico, etc. Y podemos obtener muchísimas conclusiones simplemente estudiando esta métrica, como veremos en las distintas lecciones. Así que hemos obtenido la métrica de un agujero negro de coordenadas adimensionales. Aquí ya no lo multiplicamos por el radio de Schwarzschild al cuadrado, simplemente que, como veis, donde tenemos problemas en la métrica es cuando r es igual a 1. Es un agujero negro donde el radio de Schwarzschild es igual a 1. Hemos relativizado todas las métricas de todos los agujeros negros en una función simple y común que podemos estudiar. Entonces tendríamos un agujero negro como este, donde toda la materia está contenida dentro, y aquí fuera tenemos la circunferencia que nos engloba
la superficie del horizonte de sucesos o el horizonte de eventos que viene determinada por el radio de Schwarzschild. Pero con esta métrica, este radio tiene la unidad y puede representar a todos los agujeros del universo. Y también podemos, de una manera muy simplificada, representar la métrica de todos los agujeros negros como la multiplicación del radio de Schwarzschild al cuadrado, que nos especifica la característica específica del agujero negro que estemos estudiando, por la métrica del agujero negro. Bueno, la pongo al cuadrado simplemente porque las coordenadas están al cuadrado, pero sería la métrica unidad de nuestro agujero negro. Así que todos los agujeros negros son lo mismo, pero de distinto tamaño. Y definimos el agujero negro unidad o el agujero negro unitario que podemos estudiar. Vale, aparte de lo que es común dentro de los agujeros negros, podemos estudiar ciertas cosas que sean características, pero también intentar obtener algunas conclusiones que también sean invariantes independientemente de los agujeros negros. Y como vimos en la lección anterior, para poder colapsar un objeto como una estrella en un agujero negro necesitamos que la materia de nuestro astro colapse gravitatoriamente y se introduzca dentro de la superficie del horizonte de sucesos, es decir, por debajo del radio de Schwarzschild. Y calculamos que había una densidad de Schwarzschild, una densidad que es necesario que un objeto específico de masa m necesite alcanzar para poder colapsar en un agujero negro, y viene representada por esta ecuación. Pero si os fijáis, esta no es una ecuación realmente invariante. ¿Por qué? Porque la densidad es inversamente proporcional al cuadrado de la masa, es decir, no necesitamos alcanzar una densidad determinada para alcanzar ese colapso del agujero negro. La densidad de Schwarzschild, la densidad que alcanzamos de toda la materia distribuida dentro del volumen que engloba el horizonte de sucesos, no es una constante. Depende del agujero negro. Y lo interesante es que cuanto más masivo es el agujero negro, cuanto más grande sea, es menos denso. Es una cosa curiosa, va en contra de la intuición, pero bueno, es una conclusión. ¿Y qué pasa sobre la curvatura en el agujero negro? Bueno, este es un tema que ya lo hemos tratado en lecciones anteriores. Os animo a ver los cursos de relatividad general, por ejemplo, donde en la lección del tensor de curvatura de Riemann calculamos un escalar basado en la contracción del tensor de Riemann consigo mismo. Si no sabéis de lo que hablo, os animo a seguir las lecciones de relatividad especial y general para poder entender qué son los tensores y qué significan. Pero básicamente cuando calculamos este escalar de curvatura, que es un invariante, es un número, en la superficie de Schwarzschild, pues nos da que la superficie de Schwarzschild realmente tiene una curvatura, caracterizada por este número 12. Muy bien, pero como ya hemos dicho antes, la métrica de todos los agujeros negros está basada en la métrica de un agujero negro unitario y multiplicado por el radio de Schwarzschild al cuadrado. Y aquí vamos a introducir un concepto mucho más sencillo de entender que medir la curvatura como la estamos midiendo con un tensor de Riemann, y lo que vamos a hacer es vamos a calcular una curvatura que sea muy sencilla de calcular, que va a ser una curvatura gaussiana, que la llamo variante porque al contrario de esta curvatura sí que puede variar con las transformaciones de coordenadas. Pero bueno, es una curvatura, la curvatura gaussiana se suele representar como B, y es igual a 1 dividido el radio de curvatura al cuadrado. Y como estamos hablando que el radio de un agujero negro está representado por el radio de Schwarzschild, que es lo que hace que el agujero negro sea específico de un caso, porque multiplica la unidad, la curvatura asociada a cualquier agujero negro
Va a variar, pero la podemos representar como 1 dividido el radio de Schwarzschild al cuadrado. Y el radio de Schwarzschild es 2mg dividido c al cuadrado, así que podemos sustituirlo y obtendremos una expresión de este estilo. Si no me he equivocado, podéis hacer las cuentas. Os aviso que estas presentaciones las hago on the go y que me puedo equivocar. Pero la curvatura viene dada por c a la cuarta dividido 4m cuadrado g al cuadrado. Y volvemos a observar lo mismo. No es un invariante. ¿Por qué? Porque de nuevo, tal como habíamos visto con la densidad, la curvatura también es inversamente proporcional al cuadrado de la masa del agujero negro. ¿Qué significa eso? Pues significa que si tenemos dos agujeros negros, uno muy grande y otro pequeño, esta es la curvatura y claro, este va a tener más masa. Al tener más masa va a tener menos curvatura en el radio de Schwarzschild que este. Y esto se representa con que si estamos por aquí fuera, cerca de nuestro agujero negro, pues las fuerzas de marea van a tener un cierto valor. Las represento aquí como unas fuerzas que se dirigen hacia el centro del agujero negro y que, como veis, están desviadas un poquito porque no hay mucha curvatura en esta zona. Sin embargo, cuando nos movemos a un agujero negro más pequeño, estos son más peligrosos. ¿Por qué? Porque las fuerzas de marea, fijaos, tienen más curvatura. Entonces, si nosotros somos un astronauta que estamos viniendo por aquí cerca de este agujero negro, pues igual nos podemos aproximar mucho sin ser espaguetificados, es decir, deformados completamente debido a la fuerza de la gravitación del agujero negro. Pero eso quizás no lo notaríamos mucho o tan pronto en un agujero negro grande, porque no es tan peligroso. Sin embargo, si nos acercamos a la superficie del horizonte de sucesos o a una distancia cercana al radio de Schwarzschild de un agujero negro pequeño, la curvatura es tan fuerte, es mucho más grande. Fijaos, al ser esto más pequeño, la curvatura es más grande cerca de este agujero negro y podemos ser completamente destrozados. Es más peligroso un agujero negro pequeño en cuanto a curvatura que un agujero negro grande. Es mucho más denso un agujero negro pequeño que uno grande, pero ni la densidad del agujero negro ni la curvatura del agujero negro son invariantes que podamos utilizar para describir todos los agujeros negros del universo. Sin embargo, sí que podemos hacer un truquillo, ¿no? Podemos buscar una relación entre la densidad y la curvatura, fijaos. ¿Por qué? Porque la curvatura es inversamente proporcional al cuadrado de la masa. Y esto es lo único que no es realmente una constante, porque el agujero negro puede cambiar. Sin embargo, c, la velocidad de la luz, g y 4 pues son números, son constantes, no van a variar. Y en la densidad pues pasa lo mismo. Tenemos constantes pi, 32, 3c a la sexta, g al cubo, pero tenemos aquí este m al cuadrado que sí va a ser variable. Pero lo que podemos hacer es poner la masa al cuadrado en función de la densidad y sustituirla en la expresión de la curvatura. Y obtendríamos una ecuación de este estilo, lo podéis hacer a mano, c a la cuarta dividido 4, m al cuadrado, que esta vez sería 3c a la sexta, 32 pi, la densidad pasa al denominador, g al cubo, g al cuadrado. Aquí se nos va a simplificar una g, aquí se nos van a simplificar 4 cs, y si rearreglamos toda esta expresión, pues nos va a quedar una cosa de este estilo. Vamos a obtener que hay una relación entre la curvatura y la densidad que está representada solo por constantes. Y podemos seguir trabajando. Por ejemplo, podemos pasar la densidad al denominador aquí y nos queda la curvatura entre la densidad va a ser igual a aproximadamente, he simplificado el pi como si fuera un 3, entonces si hacéis las operaciones, por favor hacedlas, aproximadamente lo que tenemos es que hay una relación invariante
entre la curvatura gaussiana del agujero negro en el horizonte de sucesos y su densidad, que es igual a 4 veces g dividido c al cuadrado. Y es un invariante interesante. Aparte de la métrica unidad, también los agujeros negros vienen dados por una relación de este estilo. Concluyendo, pues tenemos un agujero negro que puede ser de diversos tamaños, con la superficie del horizonte de sucesos puesta aquí en puntitos. Y podemos definir para todos los agujeros negros la métrica unitaria de un agujero negro cuyo radio de Schwarzschild es la unidad. Y utilizando la métrica unidad de este agujero negro podemos describir las métricas de todos los agujeros negros simplemente multiplicando la métrica unitaria de nuestro agujero negro por el cuadrado del radio de Schwarzschild, que nos da información sobre su tamaño. Y aparte de eso podemos dar la relación entre la curvatura gaussiana que tenemos en el horizonte de sucesos en relación a la densidad necesaria para que colapse nuestro agujero negro como un número, un invariante muy interesante. Porque si os fijáis, de esta manera obtenemos un número que va a ser siempre igual en una situación que necesitemos que se dé para que un objeto astronómico colapse en un agujero negro. Pues muchas gracias por vuestra atención. Si os ha gustado estas lecciones, os invito a suscribiros a mi canal pinchando en el ratoncito que veréis aquí. Os dejo un enlace a la lección del curso donde derivamos la métrica de Schwarzschild y otro enlace al curso de relatividad especial para que aquellos que no conozcáis relatividad comenzáis desde el principio. Muchas gracias y hasta la siguiente lección.